Hola, ya, por enésima vez voy a intentar hacer este video. Esperemos que no haya interrupciones ni nada. Miren, yo creo que con el material escrito, igual este tema del brief y de toda la parte previa, algo así como la preproducción de un producto interactivo, está en internet y está en muchas partes. No es tan complejo. Yo se los quiero dejar principalmente porque independiente de si van a hacer el examen o no, me preocupa que, a mi juicio, el contenido más importante de la asignatura, considerando en lo que ustedes se van a desempeñar en el futuro, ¿sí? Entonces, hay varias cositas que me guardé en el tintero. De repente en la vida me animo a hacer algo así como un podcast o algo para traspasarle el resto de mis conocimientos. Ahí voy a cachar, pero por ahora lo que les voy a dejar es esto, que es, en primer lugar, hablar sobre un poco lo que es la preproducción web. Imagino que algunos de ustedes ya han visto este PPT. Se los voy a ir explicando porque en verdad yo lo hice pensando en hacer este video, no lo hice tanto como pensando como material autoexplicativo, principalmente porque odio los PPTs que tienen murallas de texto. A nadie le gusta leer, o a la mayoría de la gente no le gusta leer. A mí me encanta, pero personal punto. Entonces, ya, eso con la nota introductoria. Por cierto, espero que estén súper bien, espero que no tengan problemas en su casa. Ojalá verlos en clase si es posible. Si no, bueno, está bien también. Ojalá verlos el próximo semestre. Y ya, plan de la estrategia. Yo recuerdo que en la primera clase yo les mencioné que existía en realidad este caballero que se llama Jesse James Garrett, que definía 5 planos del desarrollo de... Él hace específicamente mención a lo que es el desarrollo de la experiencia de usuario. Y cuando hablo de desarrollo de experiencia de usuario, claro, como él se dedicaba a la web, lo hace desde el punto de vista de la web, pero la experiencia de usuario es algo que nosotros podemos desarrollar cuando estamos haciendo un corto, cuando estamos haciendo una película, cuando estamos haciendo un videojuego, cuando estamos haciendo un PPT para una presentación, por ejemplo, cuando estamos haciendo prácticamente cualquier cosa que implique que va a haber alguien que la va a usar, ¿sí? Entonces, este caballero, si ustedes miran sus apuntes en su cuaderno, contaba o consideraba que habían 5 planos, ¿sí? Y el primero de ellos era el plano de la estrategia. Les recuerdo que eran estrategia, enfoque, estructura, esqueleto y superficie, ¿ya? Que eran todo en inglés, excepto que todo en inglés parten con ese, entonces era más simpático. Ya. Hoy lo siento. Como que tiro talla fome y en video no funciona. Soy lo peor. Ya. Entonces, plano de la estrategia. Lo importante es definir una estrategia clara. Se los digo porque en mi experiencia trabajando, sobre todo freelance, es súper importante hacerle ver al cliente y tener nosotros claro dónde empieza el trabajo y dónde termina, porque si no uno termina cobrando una cosa y termina haciendo otra nada que ver, y básicamente termina regalando meses de trabajo. No queremos que eso les pase a ustedes, ¿sí? Entonces, fallé, ahí está. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Bueno, en primer lugar necesitamos un norte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso, por supuesto, alinearlo con el norte del cliente. Ojo que muchas veces pasa que los clientes tienen expectativas equivocadas respecto a lo que los proyectos audiovisuales en general pueden lograr para sus negocios. Me explico. Por ejemplo, llega un cliente X y dice: no, es que necesito que me hagas una web porque estoy bajando las ventas en mi local. Entonces estaba empezando a pensar complementar eso con ventas en web. Y es como, mira, tener una web te va a permitir hacer ventas en web, sí. Tener una web no te va a aumentar las ventas, en ningún caso, no por sí sola. O sea, si tú quieres aumentar tus ventas, necesitas un plan integral, que por cierto probablemente incluye una web dentro de una serie de cosas,
pero también probablemente incluya redes sociales, toda serie de marketing, ¿no? Y eso posiblemente es el área de competencia más de un publicista que de un animador. Nosotros somos más técnicos en ese aspecto, ¿sí? Nosotros sabemos contar historias, no sabemos hacerle publicidad a una marca de ninguna cosa, ¿no? Podemos trabajar con publicistas, por cierto, pero eso no quiere decir que sea nuestro trabajo el hacer la campaña publicitaria, ¿me explico? Entonces es súper importante siempre tener claro o buscar en esas reuniones iniciales cuál es el objetivo del cliente y ver si es que se alinea con lo que nosotros entendemos que es lo que tenemos que hacer. Y también bajarle, o más que bajar, es adecuar sus expectativas. Sí, porque si no después, si ustedes no hacen eso y dicen, no, sí, por supuesto, yo lo hago en la web y no sé qué, cuando el cliente no aumente sus ventas, les van a echar la culpa a ustedes, porque va a pensar el cliente que ustedes hicieron un mal trabajo, cuando en verdad el trabajo está bien. El problema es que el norte era equivocado con la acción que se tomó, digamos. En segundo lugar, es importante conocer y entender al o los públicos objetivos. Es súper importante que tengan en cuenta que puede ser más de uno, ¿ya? Esto es un error súper recurrente de pensar que las cosas tienen un único público, principalmente dado a mi juicio porque en las series por mucho tiempo se pensó que solo había un público, ¿no? Y ya. Y la realidad es que no es así. Incluso un público amplio puede ser segmentado en muchos públicos pequeños. Entonces, realmente uno nunca tiene un público objetivo en la práctica. Ahora, para etapas iniciales, sobre todo del brief, lo más conveniente es poder hacer el grupo más global y luego subdividir ese grupo en varios grupos pequeños a los que podamos apuntar, ¿sí? Si es una nave muy grande, no la vamos a matar de un golpe, pero un golpe es todo lo que tenemos. Entonces, lo mejor es hacer todo que sean grupos pequeñitos. No sé si se entiende la analogía. En tercer lugar, clarificar fechas y plazos. Esto es súper importante porque normalmente yo por lo menos no me comprometo nunca con una fecha en la primera reunión, porque si bien el cliente tiene una idea, yo necesito tiempo para sentarme y evaluar exactamente lo que necesito hacer, ¿sí? Y eso no es algo, yo de hecho plazos y montos trato de no darlos nunca en una primera reunión. Puedo tirar un monto tentativo y siempre trato de tirarlo bien pasado, cosa de que si después cuando mando el presupuesto es más bajo, el cliente se alivia. Si por el contrario yo le digo, no, esto te va a salir 100 lucas, después resulta que el presupuesto son 300, me va a mandar a la cresta. ¿Se fijan? Entonces lo más sano siempre es manejar al cliente de esa manera. ¿Cuánto sale hacer una web? Y uno le dice, bueno, no sé, pues depende de qué tan grande sea la web. Ya, pero por ejemplo, tírate un monto, así como una web normalita, como con 3 cuestiones. Entonces uno diría, mira, considerando que son 3 cuestiones y pucha, tirando un precio así muy al azar, que podría estar muy equivocada, yo cacho que unas 600, 700 lucas, como más o menos para empezar a hablar, me tiene un precio súper alto. ¿Se fijan? O sea, no sé si súper alto, he hecho web por menos que eso, pero 600, 700 lucas pensando en un mes de trabajo. Y yo lo plantearía así. Y obviamente después el proporcional, si sigue siendo un mes de trabajo sale 600, 2 meses salen 1.200.000, ya igual sí. ¿Se fijan? Entonces, a veces, claro, depende del cliente. A la pyme le cobraré 600, 800 lucas. Al grande o a la mediana ya le va a cobrar más de un palo, más o menos, para que se hagan una idea. Igual estoy tirando precios súper bajos. Yo en general, les voy a confesar, tengo ese problema. A mí siempre me retan, sobre todo cuando trabajo con informáticos, porque dicen que cobro muy poco. O más que cobro poco, no cobro mal, pero tiendo a bajar un poco los precios. Después me tengo que estar buscando formas de ahorrar pega para no salir para atrás, pues, igual es un tema. Bueno, y por último, otro objetivo de hacer este proceso, que por cierto, esto es la parte de la estrategia que termina con este documento que se llama brief, es que tanto el cliente como nosotros tengamos la misma info. Una cosa que pasa mucho cuando uno trabaja freelance, sobre todo,
es que el cliente nunca sabe si la persona a la que está contratando le va a terminar la pega. Suena duro, pero es cierto. Y de hecho es más, les puedo decir yo que ahora como persona adulta que vive en una casa y tengo que hacer mantenciones de la casa, hasta cuando traigo un maestro o lo que sea, yo tampoco sé si me va a terminar la pega, porque ya me ha pasado que me han dejado tirada y me dejan la pega a medias y se arrancan. Y eso también pasa en el área audiovisual, lamentablemente, ¿sí? Entonces los clientes, bueno, depende de su experiencia previa, algunos pueden ser más o menos desconfiados. Por eso a ellos les agrada y les hace mucho más seguro tener una planificación y una información clara, ¿sí? Esto además tiene la ventaja de que nos hace ver un poco más profesionales, ¿no? De eso se trata. Entonces nos permite que las dos partes tengamos la misma información y que en el fondo no haya malos entendidos del tipo, ya, pues si está lista tu web, no, mentira, necesito que le hagáis esta modificación. Ya, pero es que esa modificación no estaba en el plano, en el contrato inicial. Ya, pero si una cosita nomás. No, pero es que no estaba. No, pero es que ¿cómo voy a dejar así la web a media y bla? ¿Sí? Eso es un diálogo típico con clientes cuando uno no lo sabe manejar y no tiene claro cómo hacer que el cliente entienda que el trabajo de uno no es infinito. O sea, podría hacerlo, pero te tienen que pagar para eso. Te tienen que pagar infinitamente. No sé si me explico, ¿ya? Pero ya voy a llegar allá. Entonces, en primer lugar, y en esa primera reunión hipotética que yo estoy suponiendo que ustedes tendrán algún día con algún cliente sobre alguna cosa, tienen que responder idealmente estas tres preguntas. ¿Por qué se quiere hacer lo que se va a hacer? ¿Cómo pretenden hacer lo que se va a hacer? ¿Y para quién? ¿Sí? ¿Por qué estoy pensando en cómo llega el cliente y me dice, no, es que quiero hacer una web? Ok, tú llegas y le dices, ¿por qué quieres hacer esta web? ¿Sí? El cómo no es cómo vamos a hacer la web, disculpen. No es cómo vamos a hacer la web. Es cómo respecto a el por qué, por ejemplo. Voy a poner de nuevo el ejemplo de esta persona hipotética que tiene una tienda. Quiere aumentar sus ventas, entonces quiere hacer una web. Entonces tú le preguntas ya, ¿por qué quiere hacer este proyecto? No, es que la cosa está tan mala, la gente, no sé, hay tantas protestas, entonces quiero buscar un medio alternativo para poder vender y no bajar tanto las ventas. Ya, ese es su por qué. Quiere buscar incursionar en el medio de venta de e-shopping, ¿sí? O venta online. Entonces, ¿cómo va a llegar allá? No es solo una web, ¿se fijan? Probablemente el cliente te va a decir que el cómo es la web, pero no. Ahí es cuando uno plantea las discrepancias y dice, no, si tu objetivo es lograr más ventas, la web por sí sola no te va a ayudar. Y ahí entonces uno plantea y como que en el fondo conversa y llega a un cómo que a lo mejor lo implica uno en una parte del proceso o a lo mejor lo implica uno en todo el proceso. Depende completamente de la reunión que tengan ustedes, ¿sí? Y por último, ¿para quién? Ahí ya depende del cliente. Normalmente el para quién es la cosa que los clientes tienen más clara. Las dos primeras preguntas les cuesta resolverlas, en mi experiencia al menos. Como que nunca tienen muy claro por qué están haciendo algo o cómo quieren llegar o cómo quieren satisfacer ese por qué, pero siempre saben a quién quieren llegar. Eso lo tienen clarísimo, ¿sí? Normalmente porque cuando nos piden servicio a uno, ellos a su vez están prestando servicios a otras personas. Entonces tienen que conocer a ese cliente o su negocio no funcionaría, ¿sí? Perdón, a su usuario. Lo mismo, porque para ellos el usuario de nosotros es el cliente de ellos, entonces. Ya. Entonces, cuando uno responde el por qué define el objetivo del proyecto, hay que tener ojo porque los objetivos se redactan de una forma particular, ¿ya? Se usa un verbo en infinitivo, un objeto y una condición. Por ejemplo, crear, que tiene un verbo en infinitivo, ¿cierto? Una revista online para estudiantes de animación de diferentes escuelas que aborde temáticas del rubro de animación de Chile y el mundo. Entonces el objeto de este objetivo general es la revista online para estudiantes de animación de diferentes escuelas, ¿sí? De hecho, si se fijan, en ese para, yo tengo metido aquí, tengo colado en este objetivo, mi público objetivo, que son los estudiantes de animación de diferentes escuelas. ¿Fijan? Eso no siempre les va a pasar, pero cuando les pasa va a ser genial, porque la van a tener clarísimo.
Y la condición que es que aborde temáticas del rubro de animación en Chile y el mundo. ¿Sí? Lo importante es que como sea que redacten, o sea, lo que sea que pongan en su objetivo, sea algo que sea concreto, en primer lugar. O sea, que sea algo específico, no proponer la paz mundial. ¿Sí? Y que sea medible y contrastable, eso es súper importante. Porque si no, lo que les va a pasar es que nunca van a alcanzar el objetivo, por ende van a estar calzados con el cliente por siempre jamás. ¿Sí? Esto igual que esos contratos tramposos como con los genios, la diferencia es que lo redactan ustedes. Entonces tienen que ser lo suficientemente pillos para firmar o redactar el contrato con el genio y poder zafar del contrato eventualmente, pues no hacer algo en lo que van a estar amarrados por el resto de su vida. Cuando definen el cómo, entonces, ¿de qué forma se va a dar cumplimiento a ese objetivo general que fijamos en el punto anterior? Entonces, aquí tenemos dos cosas. En primer lugar, tenemos el objetivo general. O sea, en el anterior, aquí, tenemos el objetivo general. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿Sí? En el cómo, en cambio, defino los objetivos específicos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en el caso del tipo que quiere aumentar sus ventas, sus objetivos específicos serán hacer una web, promocionarla, tener, no sé, redes sociales. Probablemente va a necesitar una campaña de marketing. Lo más probable es que también necesite alguna cosa en la bodega, alguna forma de inventario que le permita llevar las cuentas de cuánto se está vendiendo online, ¿sí? Y hay una serie de cosas. En este caso, el ejemplo que les puse es de nuevo sobre la revista. Destacar que los objetivos específicos se escriben igual que el objetivo general, pero se refieren a pasos específicos. Hay proyectos que pueden ser ¿cómo lo defino? No, hay veces en que un objetivo general de un proyecto es el objetivo específico de otro proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, definir el contenido de la revista online para que sea atractivo para el público objetivo. Eso es un objetivo general del gran proyecto hacer la revista online. ¿Sí? En el caso de específicamente definir el contenido, perdón, si tomamos eso como objetivo general, objetivos específicos de ello podrían derivar, por ejemplo, para el proyecto, para el, no sé, supongamos que el que va a definir el contenido es un periodista. Entonces, el periodista tiene como objetivo general definir el contenido de la ¿sí? Y a partir de ahí él tendrá que tener otros objetivos específicos, ¿sí? Es como una cadena. Entonces uno podría hacer una cadena, una pirámide enorme, donde tiene un objetivo general muy general arriba y objetivos específicos que son a su vez objetivos generales de otros proyectos que tienen más objetivos específicos y así, ¿ya? Eso también ocurre cuando nosotros mismos tenemos que abordar un proyecto, por eso lo menciono. Porque hay veces en que nosotros mismos vamos a tener que cumplir con todos los objetivos específicos, ¿ya? Pero para poder cumplir con esos objetivos específicos tenemos que definir objetivos aún más específicos. Por ejemplo, si quiero definir una línea gráfica acorde con las guías de Google Material, en primer lugar necesito conocer las guías de Google Material, ¿sí? Y tengo que hacer una cantidad de propuestas, N, y luego esas tengo que presentárselas al cliente y estas tienen que ser aprobadas, ¿sí? Para poder decir, efectivamente definir una línea gráfica. Y una vez que esas propuestas sean aprobadas, yo tengo que escribir un librito cortito, un PDF, que tenga como las guías de uso y todo lo demás, ¿sí? Entonces, es súper importante que ustedes tengan claro esto, porque les va a pasar que a veces van a tener que subdividir un objetivo específico en más objetivos específicos, como los objetivos específicos de los objetivos específicos. Y es una pesadilla, pero es importante que lo tengan claro, ¿ya? Ahí yo puse 3 de ejemplo, podría ser muchos más. Normalmente los objetivos específicos son montones, como 3 o 4. Y como consejo, cuando manden material, por ejemplo, una definición de diseño, qué sé yo, nosotros en la U, por una cosa de tiempo, trabajamos con uno. Ustedes hacen por lo menos en mi clase, un diseño y con ese diseño se quedan. Pero en la práctica, uno nunca hace uno. Generalmente hace 3 o 5. Depende del tiempo y de la complejidad de la cosa. Mientras más compleja, menos diseño. Normalmente yo siempre trabajo con 3. Pero cuando he tenido cosas que son demasiado simples o
he tenido cosas que son demasiado complejas, entonces tengo que tomar decisiones difíciles y no me atrevo a hacerlas yo. Prefiero traspasarle esa decisión al cliente y generar 5 propuestas. Siempre generen propuestas impares, ¿ok? Nunca generen pares, porque entonces las cosas pares tienden a la indecisión, como a un equilibrio. Pueden ser las dos o no puede ser ninguna. ¿Me explico? Es una cosa psicológica. Entonces lo mejor que pueden hacer es definir números impares para las muestras, cosa de que el cliente pueda decidir entre esta o esta, ¿sí? O si no, mezclar, que eso pasa mucho, que es como me gusta esta, pero le pondría esta parte de esta otra y se va mezclando y se arma una versión final, ¿sí? ¿Para quién? Por supuesto, define el público objetivo y, ojo, importante, súper importante, el cliente y el público objetivo son personajes diferentes. En la mayoría de los casos, no voy a decir siempre, a veces, raras veces, el público objetivo del cliente es el mismo, sobre todo cuando estamos tratando de proyectos personales, pero en la mayoría de los casos son entes diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera haciendo esta revista, que está en mi público general, supongamos que esa revista me la encargó Carlito Rivera, el de la Santo Tomás. Entonces mi cliente sería la universidad o la facultad, ¿cómo se llama? El área de comunicación audiovisual del Instituto Profesional Santo Tomás. Ese es mi cliente. Pero mi público objetivo serían los estudiantes de animación, ¿sí? De la Santo Tomás o de otras carreras, o sea, de otras universidades. ¿Se fijan? Entonces, mis decisiones, y esto es súper importante, chiquillas, mis decisiones debieran estar alineadas con mi usuario. ¿Me entienden? No necesariamente con mi cliente. ¿Por qué lo digo? Porque anda por ahí mucho diseñador que poco y nada sabe de UX y va, y si el cliente le dice que la cosa tiene que ser amarillo patito con rojo, la ponen amarillo patito con rojo, aunque sea prácticamente una afrenta para los pobres usuarios. Y ahí tenemos que estar nosotros, usuarios de internet, bancándonos páginas que son francamente horribles, porque al cliente se le ocurrió que quería hacer una página horrible. No, pues señor. No. Nosotros como audiovisuales tenemos el deber con nuestros usuarios. Ellos son a quienes nosotros nos debemos en su mayoría. Y por ende nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder pelearle, entre comillas, al cliente, sobre todo esos clientes más pesados, todas esas decisiones malas que el cliente quiera tomar. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, nosotros tenemos que tener súper claro que son dos entes distintos y tenemos que tener claro también con quién están nuestras lealtades, por decirlo así. Por mucho que el cliente es que nos paga, él nos está pagando para que nosotros lo contactemos con los usuarios. Si nosotros no nos debemos a los usuarios, estamos haciendo mal nuestro trabajo, porque el cliente finalmente no va a llegar satisfactoriamente a esos usuarios. Y la culpa va a ser nuestra, evidentemente. Nosotros somos los profesionales del audiovisual, no el cliente, ¿sí? Ahora, hay clientes que son más testarudos que otros, con o sin razón. Lo mejor siempre no es llegar al choque, a decirle, no, tú no sabes nada, porque con esa prepotencia no los van a llamar de nuevo, chiquillos. Lo mejor, chiquillas, estoy en campaña de cambiar mi vocabulario. Entonces, lo mejor es que ustedes sean lo que yo llamo conciliadores. Es decir, si el cliente quiere algo amarillo patito, ustedes pueden explicar en primera instancia, ¿sabe qué? No me parece porque la conjunción de colores no va a quedar bien, pero puedo tratar esta otra alternativa o puedo intentar integrarlo de una manera diferente a lo que usted propone. ¿Sí? Bien, políticamente correcto. Y entonces después, en una segunda instancia, intentando integrar esa idea, pero de una manera que sea coherente con los usuarios. ¿Sí? Por ejemplo, si un cliente le pide hacer una combinación de colores horrible, ustedes igual pueden tratar de modificar esos colores, cambiar las tonalidades, mover un poquito por acá, por allá, agregar blancos a lo mejor o espacios para poderse jugar esos colores, ¿ya? Y así su público objetivo no está triste y el cliente tampoco. Cuidado con el tema de la publicidad. Sentí y siempre siento que la gente piensa que porque ve publicidad online es una súper buena práctica poner publicidad por todos lados. No hay nada que se vea menos profesional que una página web que tiene publicidad por todos lados, ¿ya? Y eso corre también para los juegos y corre también para muchas cosas. Entonces, si el cliente realmente quiere una publicidad de algo,
busquen maneras de sugerirle publicidades sutiles, ¿sí? Publicidades que pasen piola, como los placement que se usan en el audiovisual, ¿sí? Que al final es una publicidad, pero está hecha de tal manera que pasa piola, digamos, ¿ya? Importante destacar que cuando definamos para quién hay que ser lo más exhaustivo que puedan. Tienen que incluir cosas como rango etario, género, lugar de residencia, intereses, estudio, nivel socioeconómico, etc. ¿Ya? Yo debo decir que moralmente hablando siempre he tenido un tema con el rollo de género, porque yo soy de la idea de que no se puede catalogar a las personas por su género o por su rango etario, o en realidad por ninguna cosa de las que justo les estoy planteando aquí. Yo siempre tengo serios problemas con el rollo público objetivo, porque implica asumir que una persona por vivir en un lugar va a tener un gusto específico, lo cual en la práctica no es real. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto tómenlo como un ejercicio de estadística, ¿sí? Si una persona vive en Chile, es altamente probable que conozca al negro Matapaco, ¿sí? Y si vive en Argentina, pucha, es probable que no conozca, pero no tanto como si vive en Chile. ¿Se entiende? Entonces, traten de tomarlo por ese lado. No lo tomen, como hacen algunos publicistas que no me agradan para nada, como una cosa tajante. Como, ay no, pero es que a las mujeres les gusta tal cosa. No. Estadísticamente hablando, a la mayoría de las mujeres les gusta X. O, en el peor de los casos, no les molesta. ¿Sí? Que es una diferencia, yo sé que es una diferencia sutil y que la segunda versión es más lata porque tiene más palabras. He tenido esta discusión con mucha gente. Pero, como ustedes saben, los lenguajes crean realidades. Y si nosotros queremos algún día hablar de igualdad en términos de género, o de la no discriminación respecto al lugar de residencia, o a la edad, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es empezar a plantearlo desde ya, en nuestras reuniones con los clientes y todo lo demás. Puede que sea una lecera, pero a largo plazo, eso va a producir un cambio. Ténganlo por seguro. Se los dejo ahí boteando. Si quieren lo toman, si quieren lo dejan. Respecto a los intereses, el nivel de estudio y todo lo demás, lo conveniente siempre es poner lo que sea pertinente. Por ejemplo, si voy a hacer una página sobre materias que van a entrar en la PSU, me importa mucho saber el nivel de estudio de las personas, porque no es lo mismo cuando yo le voy a plantear los contenidos de la PSU a alguien que ya salió de cuarto medio y que ya hizo la PSU una vez, por ejemplo, que planteárselo a gente que todavía no ha visto eso porque todavía no sale de cuarto medio o porque está en tercero medio, ¿sí? Entonces ese nivel de estudio en ese caso me importa y lo pongo. Ahora, si lo van a poner para decir que porque es universitario entonces tiene que tener un auto, discúlpenme, pero es una pelotudez. Lo siento, no tienen ni una razón de ser, ¿ya? Pónganlo cuando sea pertinente. Lo mismo con el nivel socioeconómico. Principalmente yo les dejo ahí como ejemplo, pero no es necesario que les pongan todas. Y por el otro lado ustedes pueden agregar cosas. A lo mejor alguien quiere hacer una página sobre la cultura mapuche, y si fuera el caso, me importaría saber qué porcentaje de mis usuarios son efectivamente de pueblos originarios y qué porcentaje no. ¿A qué porcentaje o a qué público me dirijo? Me dirijo al público ¿cómo se llama? ¿Chileno? no sé cómo llamarlo. ¿Winca? ¿No? O me dirijo al público mapuche, pongamos. O me dirijo a lo mejor a un público mixto, ¿sí? A lo mejor me dirijo a un público mapuche, pero que desconoce sus raíces mapuches, que también existe, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas, mientras sea relevante, a la hora de definir ese público objetivo, se pone, ¿ya? Ahora, por costumbre yo los informes normalmente siempre leo rango etario, género, residencia, aunque sean irrelevantes. No es que lo definan, cuando es irrelevante dice indistinto y ya está, ¿sí? Y por lugares de residencia, de repente a veces también agregan idioma, porque por ejemplo alguien puede residir en Chile y no hablar español, porque habla creol, supongamos, o habla inglés, o no sé, chino o mandarín, no tengo idea, ¿sí?
Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlo. Si van a hacer la página íntegramente en español, es importante destacar que son personas hispanoparlantes, ¿sí? Porque si no, no van a entender la página. ¿Se fijan o no? Ya. Por último, bueno, cuando responden esa pregunta del para quién, se van a encontrar con que tienen más de un público objetivo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo mapuche, o sea, el ejemplo de la página sobre la cultura mapuche, ustedes podrían tener un público que sea como chileno, que, perdón, no tiene idea de la cultura mapuche, y por el otro lado podrían tener un público mapuche, pero que no, que a lo mejor es segunda o tercera generación de personas con ascendencia mapuche, pero que ya no practican, no sé, los ritos mapuche, ni viven en la zona de la Araucanía, ni nada de eso, ¿sí? Pero que por el otro lado están interesados en conocer sus raíces, ¿se fijan? O en el ejemplo de nuevo de la revista, uno podría decir que está el público, por ejemplo, los estudiantes de la Santo Tomás, que son un público objetivo, y a lo mejor podría englobar a todos los estudiantes de animación de Chile, sean de la Santo Tomás, o la Carolina Mistral, o la Mayor, o lo que sea. Pero a lo mejor también podría incluir como un público aparte a las personas que les gusta la animación y que no están estudiando, que están antes de estudiar, que son gente de colegio, por ejemplo, o a profesionales titulados de animación, o a personas que les gusta la animación pero no trabajan en la animación, y así puedo incluir una infinidad de públicos objetivos, y eso no está mal. Ahora, si solo tengo uno, tampoco está mal, ¿ya? Es una cosa que varía de proyecto a proyecto, es súper indistinto. Lo importante es que lo tengan claro, y que en el fondo, si ustedes ven pasar gente en la calle y pudieran imaginar qué intereses tienen esas personas, ¿sí? Ustedes podrían distinguir si son o no su público objetivo, ¿ya? Ese es como a lo que queremos llegar. Entonces, luego viene este mito, que es el que quiero que ustedes realicen. Algunos ya me lo han mandado porque tuvieron esta clase, que se llama brief. ¿Qué es el brief? El brief, bueno, brief es una palabra en inglés que significa breve, ¿ya? Y el brief como documento es un documento breve, que incluye los siguientes puntos. Primero definimos quién es el cliente. Es súper importante partir por ahí, ¿ya? ¿Quién es el cliente? Por ejemplo, yo tengo que hacer un brief ahora para Animache. Entonces mi cliente sería la Asociación Nacional de Animadores de Chile, ¿ya? Animache. Y puedo poner el logo de Animache, ¿cierto? Poner un poco la historia. Esto se formó, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, pero se ha formado por ahí por el año 2012, no más, 2013, por ahí. A partir de la necesidad del gremio de tener, necesidad del rubro de tener representación gremial, ¿cierto? En distintas instancias. Y qué sé yo, se definen directores cada cierto tiempo, ha tenido sus conflictos, no sé, todo lo que pueda detallar al respecto, ¿ya? Después yo hablo de las necesidades del cliente. Y ojo, que el cliente puede o no saber qué necesita. Hay veces en que el cliente no tiene idea de lo que necesita, y lo llaman a uno porque alguien les dijo que necesitaban una web, o porque ellos mismos se convencieron, de que necesitaban una web, ¿ya? Hay de todo en la vida. Entonces ustedes tienen que ser lo suficientemente pillos para identificar esas necesidades del cliente y anotarlas, ¿ya? Lo más claro posible, porque este es un documento también que va a ver el cliente, entonces tienes que estar de acuerdo con ello, ¿no? A veces los clientes se ofenden un poquito con lo que uno escribe. A mí me ha pasado, como me ha pasado que no he tenido el tacto suficiente de poner las cosas como corresponde, y me han llegado clientes un poco ofendidos porque, ay, pero es que yo no soy indeciso. Si yo tengo clarísimo lo que quiero en una web, y es como, no me refería a eso, ya. Así que tengan cuidado, tengan tacto. Objetivos generales y específicos, por supuesto, el público objetivo, los plazos y la referencia. Ya me voy refiriendo a cada uno. Respecto al cliente, bueno, definimos el nombre, el logo, ciertas pautas de diseño sé que existen. Algunos clientes, sobre todo empresas un poquito más grandes,
o que tienen diseñadores de planta, tienen algo que se llama pautas de diseño o guías de diseño, o design guidelines para los que les gusta el inglés, que son básicamente normalmente un PPT de no sé 5 hojas a lo más, que define cómo se usa el logo, con qué colores se usa, si existe una versión monocroma que se llama, que es como de un puro color del logo, y en qué casos se usa y cómo se usan los colores institucionales. A veces incluso definen tipografías, tamaños, toda serie de cosas, ¿ya? Esto se hace básicamente para que cuando uno, por ejemplo, el diseñador que hizo la guía o cualquiera otro, llegue a esta empresa y, por ejemplo, les haga un PPT o un cuaderno o un pendón o una web, todas las cosas tengan la misma identidad de marca. Esto es súper importante. Nosotros no vemos mucho de esa área del diseño, lamentablemente, pero está bien. Pero les digo al tiro que se lo van a topar, ¿ya? Y normalmente los clientes no entienden lo importante que son las pautas de diseño, y como que las miran a huevo, así como esa es una cuestión que hizo el diseñador porque era terrible motivado, ¿cachai? Y en verdad no, es algo súper importante, debería respetarse, porque el diseño de un logo, de una identidad de marca, está hecho porque se hizo este mismo proceso que les estoy describiendo yo, para definir un público objetivo y para definir unas pautas de diseño que puedan llegar a ese público objetivo efectivamente y puedan representar o transmitirse en la mente de ese público las emociones y las sensaciones que el cliente quiere transmitir a través de su producto o servicio, ¿sí? Entonces tengan cuidado de siempre pedirlas y respetarlas, si es que están. Para ustedes es mejor, porque las pautas de diseño, por lo menos a mí me encanta cuando hay, porque me facilita mucho la pega. Siempre está este miedo a la hoja en blanco, ¿no? A ese canvas vacío que hay que llenar de alguna manera, y que siempre cuesta dar ese primer paso, hacer esa primera manchita. Entonces a mí me gusta mucho cuando hay pautas de diseño, me facilita mucho el trabajo. Significa que yo tengo que pensar menos en qué color definir o en cómo traducir esa marca, porque de nuevo, yo no soy diseñadora, yo soy animadora. Entonces me cuesta sacarle ese rollo al logotipo para sacar los colores de bla bla bla, ¿sí? No, a mí pónganme una web y yo se la voy a hacer bonita, pero el resto, como suena súper mediocre de mi parte, pero a lo que voy es que me ahorra trabajo. No es que no pueda hacerlo, pero cuando alguien ya lo hizo una vez, igual que lo que pasa con Bootstrap, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo si alguien ya lo hizo? Y por supuesto una descripción general. En lo general, las empresas tienen una misión y visión. Si ustedes, imagino que les han hablado o les hablarán de esto en sus ramos como de, no sé, creación de empresa o desarrollo, pero in a nutshell, digamos que voy a ir un poquito a la historia. Me encanta hablar de esto, me encanta hablar, ¿para qué estamos? Eres una vez, no sé, cuando la palabra empresa viene o se utilizaba antiguamente, estoy hablando como en el medioevo, para definir a estos señores que se iban de viaje a hacer algo, ¿sí? Piensen como los caballeros, así como el mío Cid, ¿ya? En que, no sé, iban a matar al dragón. Eso es una empresa. De hecho, en AD&D, los que juegan rol, se usa, o en algunos, en verdad, depende del máster, pero en algunos libros se usa el término empresa para definir en el fondo este viaje, ¿ya? Que realiza esta persona, esta como aventura. Datos frikis, también aparece esa mención o ese uso de la palabra empresa en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, debe ser. Esta cuando se encuentran con el cuadro de este como caballero ridículo, él también se menciona la palabra empresa de esa manera. Entonces ya, aquí voy con esta historia que pareciera que no tiene nada que ver. Aquí la empresa es básicamente una aventura que tiene una misión, ¿sí? En algunos casos era matar al dragón o llegar a una ciudad o lo que sea. Entonces cuando se empezó a usar esa palabra para definir un tipo de industria, principalmente las que se dedican a servicios, aunque hoy en día se llama empresa cualquier cosa, pero en un comienzo se empezó porque estaban las industrias que hacían cosas, revolución industrial, y estaban las empresas que hacían servicios, ¿sí? Que tenían una misión. ¿Estamos?
de ahí viene este rollo de la misión y la visión en las empresas. Entonces, la misión de una empresa es cómo quiere contribuir a, no sé, lo que sea que quiera contribuir. Si ustedes van, si se pasan por el instituto o miran en la página institucional, Santo Tomás tiene una misión y una visión, y de hecho están escritas en un vídeo así como grabado en el auditorio, en la sede de nosotros. ¿Ya? Y también está en la página web, si no me equivoco. Normalmente son un par de párrafos cortitos que definen como qué es lo que se quiere lograr y cómo se quiere aportar más o menos que a la salvación del universo y a la paz mundial. Esa es la misión. Y la visión, con B corta, hace referencia a cómo nosotros esperamos cumplir esa misión. Porque si por ejemplo mi misión es matar al dragón, mi visión puede ser de muchas maneras. De hecho no voy a decir matar al dragón porque no sea tan satánico, me da pena por los dragones. Rescatar a la princesa. Entonces yo puedo rescatar a la princesa yendo a matar a un dragón y rescatando a la princesa, o puedo rescatar a la princesa convenciendo al dragón de que en verdad me deje llevarme a la princesa. O a lo mejor lo que puedo hacer es dormir al dragón y llevarme a la princesa, o engañarlo, o no sé, hay muchos caminos, ¿sí? Entonces todo de la forma en que yo voy a querer cumplir esa misión, esa es mi visión, ¿sí? Entonces normalmente las empresas tienen misión y visión. Digo normalmente porque por ahí siempre hay empresas que no la tienen y que en realidad no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo. No, yo quiero vender carcasas de celular. Ya, pero no, es que mi negocio es ese. Ya, pero ¿y cómo no debe tener como un plan, una visión, algo? No, mi negocio es vender carcasas de celular. Y ahí se empiezan a dar vueltas en un loop infinito. Entonces, si no las tienen, bueno, F. Pero si las tienen, pónganlas, porque es un buen norte a la hora de tomar ciertas decisiones difíciles, sobre todo decisiones que afecten a sus usuarios. ¿Por qué? Porque esas decisiones debieran estar acorde con la misión y visión de la empresa. ¿Se fijan? Entonces, conocerlas y saberlas, tenerlas a mano, les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones de una forma más rápida. Todo esto se hace al final para no tener que estar tomando la decisión cuando estén programando el código o montando el WordPress. Para eso se da esta lata de antes, para que esas decisiones sean más fáciles de tomar, ¿ya? Y se tomen a priori y se validen con el cliente a priori. Entonces, si por ahí decía mi pareja, lo mejor es equivocarse rápido y barato, porque si uno se equivoca al tiro y si se da cuenta de que lo que uno quiere proponer no es lo que el cliente quiere al tiro, te ahorraste semanas de trabajo y te ahorraste semanas de plata en el fondo que no te iban a pagar, ¿estamos? Eso. Además, en general, en la descripción ustedes pueden incluir, por ejemplo, cuál es la situación actual del cliente, que pudiera derivar en que necesite algo, ¿sí? Por ejemplo, la situación actual de, pongamos, poniendo el ejemplo hipotético de la revista, la situación actual de la Santo Tomás es que están en un plan de vincularse más con el medio, de vincular a sus estudiantes con el medio audiovisual, y necesitan llegar a hacer ese vínculo mundo laboral, estudiantes, de todas las maneras posibles, ¿ya? Y a lo mejor mantener un vínculo también entre los estudiantes para propiciar que se generen nuevas empresas que quieran contratar nuevos estudiantes de la Santo Tomás. Eso es un escenario súper factible, ¿ya? Ya. Por último, si no me equivoco, es último, sí, segmentación de usuario. La segmentación de usuario es una cosa súper importante, probablemente es la parte más importante de todo el brief, ¿ya? Por eso me salté, si se fijan, me salté objetivos generales porque había hablado de eso, y me salté plazo y referencia. De hecho no están en las diapositivas, los voy a hablar al final. Es súper importante, esta parte es trascendental, porque mientras mejor puedan segmentar a sus usuarios, más fáciles les va a hacer tomar decisiones, ¿ya? Normalmente uno, por ejemplo, de este gran grupo de usuarios, como dice el texto, puede subdividirlo, y después de esas subdivisiones se pueden subdividir de nuevo y así. La ventaja es que te permiten, lo vamos a poner así, la ventaja es que cuando uno tiene un grupo de usuarios muy amplio, por ejemplo, personas en Chile, de cualquier edad, de cualquier sexo, género, de cualquier interés, de lo que sea, tratar de abordarlos a todos es muy difícil, porque tienen gustos tan dispares que
A unos les gustan las letras con serif y a otros no. A unos les gusta el rojo, a otros les gusta el azul. Pero no puedo poner rojo y azul, ¿sí? A unos les gustarán las letras gigantes y otros las querrán pequeñas. A unos les encanta un montón de imágenes y otros se estresan con eso. Entonces tomar decisiones va a ser muy difícil, porque tengo opciones contradictorias. ¿Qué es lo que hago entonces? Voy dividiendo mi grupo. Un ejemplo. En el caso de los estudiantes. Si yo tengo esta revista para estudiantes de animación, tenía 3 grupos, ¿cierto? Los estudiantes de colegio que querían estudiar animación, los que estaban estudiando animación y los egresados o titulados de animación. Serán mis 3 grupos. Entonces, mi grupo principal son los estudiantes, porque ese es el que el cliente quiere apuntar sí o sí. Los otros 2 son accesorios, si los puedo incluir bacán y si no, bueno, F. ¿Ya? Son grupos objetivos secundarios, como se llama. Entonces, mi grupo principal, mi grupo objetivo principal lo puedo dividir a su vez en varios subgrupos. Por ejemplo, puedo dividirlos por institución en la que estudian. Entonces decir, bueno, están los estudiantes de animación de la Santo Tomás, y están los estudiantes de la Mayor, y están los estudiantes de no sé, de la UNIAC o del DUOC, ¿sí? Puedo dividirlo, o sea, ¿qué utilidad tendría eso? No sé, pues a lo mejor saber que a lo mejor no debiera centrarme solo en la Santo Tomás, ¿sí o no? Y no poner solo noticias de lo que está pasando en la Santo Tomás. También, tal vez también sería buena idea abordar lo que está pasando en otras universidades, como para poder abordar a todos los grupos, digo yo. O por ejemplo, también los puedo subdividir, eso es una categoría. Puedo subdividirlos, por ejemplo, según intereses, ¿sí? Entonces puedo decir, hay estudiantes de animación, supongamos de la Santo Tomás, que además les gusta la animación, el anime, así como japonés. Hay otros que les gusta la animación norteamericana, hay unos que les gustan los cómics, hay otros que les gusta el 3D, otros que no, ¿sí? Entonces, según sus intereses, de nuevo, yo puedo volver a subdividir cada una de estas grandes universidades en grupos más específicos, ¿sí? A algunos les gustan los videojuegos, qué sé yo. Y después, de nuevo, puedo buscar más divisiones, por ejemplo, de cosas que sean relevantes para el efecto de la revista. Si se fijan, yo en este caso no dividiría por género, porque dado el contenido de la revista, es indistinto si son hombres, mujeres o algo intermedio, ¿sí? Hay tantos géneros hoy en día que no me voy a demorar en nombrarlos todos. Discúlpenme, personas no binarias. Se fue la idea, me quedé pensando en todos los géneros que hay. He descubierto tantas cosas de eso, está bacán. Y público objetivo, sí. Entonces, en este caso sería totalmente irrelevante ponerme a hablar de género, irónicamente, porque en verdad no hay ninguna distinción, no me aportan nada. No es como que las mujeres que estudian animación tengan alguna característica distintiva o tengan algún comportamiento distintivo que sea estadísticamente relevante. La verdad es que no, ¿ya? Entonces el género me es indistinto y va a seguir siendo indistinto hasta el fin del tiempo. No tiene caso que los divida entre hombres y mujeres. Ahora, por ejemplo, si es que lo que yo estoy haciendo es una tienda para vender ropa interior, evidentemente voy a tener que dividir por género, ¿sí? Porque los hombres y las mujeres usamos ropas distintas. Es un hecho biológico, no hay nada que hacer, ¿sí? Pero es en esos casos, como en casos en que sea relevante, sobre todo con la ropa y ese tipo de cosas. Pero hasta cierto punto, porque hay hartas ropas que también son super unisex, ¿ya? Eso, lo mismo con la edad. Me da lo mismo si el estudiante de animación tiene 40 años o si tiene 25. En este caso, en el caso de la revista, es totalmente irrelevante. Más que su edad, me importa saber cuál es su situación actual. Si es que está estudiando, si es que está egresado, si es que está titulado, si está haciendo la práctica, que todavía cuenta como estudiante, pero está haciendo la práctica, entonces está en otra parada, ¿sí? Si está en primer año o en último año, eso sí me es relevante. Porque, por ejemplo, si lleva un año de estudio, hay muchos conocimientos que él no tiene. Por ejemplo, lo más probable es que no tenga idea de lo que es un BIF, ¿no? O que no sepa de texturas, porque no lo ha tocado todavía, de texturas 3D. O que no sepa sobre infoarquitectura. ¿Qué diablos es infoarquitectura? ¿Se fija? A lo mejor lo vio en la malla, pero eso está como en cuarto año, así que F. ¿Estamos? Entonces es súper importante que ustedes tengan claro
que de nuevo segmentar a los usuarios y subdividirlos no se hace a las tontas y a locas, sino que se hace con una intención. La intención de entender mejor el público y entender también qué decisiones podemos tomar para satisfacer, no sé si a todos, pero a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Les voy a contar una pequeña historia antes de hablar del siguiente párrafo. Era una vez, hace poquito, estábamos haciendo una aplicación web con un amigo, perdón, una aplicación de celular, de Android. Y haciendo los testeos nos dimos cuenta, porque no hicimos brief, nosotros llegamos como a la mitad del proyecto, en donde tenían todo más o menos armado, pero no tenían un brief. Tenían público objetivo, pero la verdad es que nos pagaban tan poco que fue como ya manos a la obra, sin pensar. Y ahí yo debo decir que cometí el error de no preguntar al usuario, o sea, pregunté al usuario así como, me dijeron, no, son personas de este colegio, y que son de un grupo socioeconómico bajo y eso. Entonces nos preocupamos de ver cuáles eran las especificaciones de los celulares en los que íbamos a tener que correr, para saber en el fondo como especificaciones técnicas, pero yo cometí el error de no haberles preguntado a priori qué aplicaciones usaban, sino que me basé en el prejuicio, y ese fue un error grave. ¿Por qué? Cuando fuimos a hacer los testeos finales, cuando la cuestión ya estaba lista, en agosto teníamos que entregarlo, fuimos a hacer lo que fueron testeos finales, nos dimos cuenta que la mitad de nuestros usuarios no podían usar la aplicación, porque yo me basé en el formato de Google, asumiendo que todos tenían Android, por ende todos iban a saber ocupar Google, y yo no sabía que no, porque muchas de las personas que eran más o menos de 40, 50 años, como un poco más torpes tecnológicamente hablando, eran lo que se llama analfabetos digitales, no sabían ocupar el celular, solo sabían encender una o dos aplicaciones y sería, y la que más usaban era Facebook. Y yo pensaba que usaban WhatsApp, pero usaban Facebook. Entonces, al estar sus conocimientos centrados en Facebook, cuando yo los planteé en la plataforma de Google, que tiene una vista, un look y un flujo de trabajo muy distinto, no sabían qué apretar y se perdían mucho. Y yo cuando vi los testeos me di cuenta, y fue como, oh, ¿cómo arreglamos esta embarrada? Tuvimos que hacer un menú superior al estilo de Facebook y dejarlo permanente. Por supuesto, para las personas que ya entendían la aplicación, el menú se hace irrelevante, pero como lo hicimos chiquitito, piola y en el estilo, entonces no molesta. Entonces que esté ahí, para el que ya sabía usar con los códigos de Google, no era un problema, pero que esté ahí para el que no sabía usar los códigos de Google y que en cambio manejaba los códigos de Facebook, era una verdadera salvación. Y de hecho, en el segundo testeo que tuvimos que hacer, que entre medio me fui de viaje, entonces, esto pasó hace poquito, ahora en agosto, entre medio me fui de viaje, entre eso que testeaba, estaba allá en Japón cuando mi amigo me llamó y me dijo que efectivamente con la barra superior los testeos habían sido mucho más positivos. Y ahí después, bueno, terminamos, rondeamos la aplicación y la mandamos, nos pagaron y fuimos felices. Entre medio explotó Chile y todo, ¿ya? Entonces, eso pasó porque yo fui negligente, me confié. Y dije, pero si este público objetivo easy peasy, es tan chiquitito que seguro que no tengo que subdividirlo. Ni se me pasó por la cabeza, de verdad, ni se me pasó por la cabeza que subdividirlo, ponerme a pensar en cómo lo subdivido. Si hubiese hecho el ejercicio de hacer una segmentación de usuarios, me habría dado cuenta que tenía subgrupos. Siempre uno tiene subgrupos, ¿ya? Entonces, no sean como la profe, no se equivoquen ustedes, usted no lo haga, y subdividan bien su grupo, de aquí en más. Y eso, ojo, aplica también para las series de animación, ¿estamos? Porque ustedes podrán decir, no, esta serie es para adolescentes. Los adolescentes son súper distintos entre sí, lo mismo los niños. Entonces siempre es bueno que ustedes lo tengan clarito. A lo mejor no lo ponen en el documento oficial que le entregan, no sé, al CNTV o a quien sea, pero ustedes lo tienen como una bajo la manga y lo tienen guardadísimo. Y así pueden hacer series o lo que sea que quieran hacer súper exitoso. Una cosa extra, una cuestión que a mí me gusta mucho hacer, porque tiene un factor creativo, lúdico y divertido. Es algo que en inglés le llamaron persona. Es gracioso porque persona es una palabra en español, no sé si es en español en realidad. Como que está este videojuego que se llama Persona también. Bueno, las personas en este caso nosotros vamos a partir de la segmentación de usuarios, cuando tenemos los grupos más chiquititos, a cada grupo lo transformamos en un personaje, ¿sí? Y le inventamos un nombre y una historia y qué sé yo, y tratamos de inventar a esta persona que representa a un grupo específico. ¿Por qué hacemos eso y por qué me gusta a mí? Porque
de nuevo, como les contaba en esta historia de la app, cuando uno tiene un público objetivo como número y como abstracto, es muy difícil recordarlos, porque son una cosa, es como tener un, no sé, como tener el título de enseñanza media pegado en la pared. Probablemente, si es que ustedes les dieron cuadro como a mí, lo tienen ahí pero nunca lo miran, como que está ahí, no sé, guardando polvo, porque que nada, pues un cuadro que es cero relevante, no, ¿se fijan? En cambio, cuando uno inventa estos personajes, de pronto esos personajes cobran vida. Entonces después cuando uno toma una decisión, ya sea de diseño, o sea, diseño, estoy hablando desde el punto de vista visual, o por ejemplo sobre contenido, o sobre una funcionalidad en específico, uno se pregunta, bueno, ¿y qué diría Juanita? ¿Le gustaría a Juanita esto? ¿Lo entendería? A lo mejor no. ¿Se fija? Yo me acuerdo que en alguna época, hace tiempo ya, en RALD, trabajaba en una empresa, RALD si la quieren buscar. Trabajé ahí como soporte técnico y diseño, y me acuerdo que de repente en esa época estaban desarrollando una aplicación que yo me imagino que ya la deben haber lanzado hace rato. Y tenían un par de personas hechas. Y de repente se preguntaban, pues como, ¿qué pensará Juanita, Jorge? No, mentira, porque Jorge era el programador. Era Juanita, Pedro, y no me acuerdo cuál era el otro. O Gabriel, era algo con G. No me acuerdo el nombre, bueno, da lo mismo. La cosa es que era algo con G porque le decían Mr. G después. Entonces era como, ¿y qué opinará Mr. G? ¿Le gustará? ¿Hará clic ahí o no? Y yo me acuerdo que teníamos reuniones, esa es una empresa chiquitita, éramos 3. Entonces los 3 nos parábamos detrás de la mesa del programador, de su silla, y con el Rodrigo mirábamos, pues, y pensábamos así, onda, ¿qué pensará? ¿Qué pensará Pedro? ¿Le gustará esta decisión? Ah, pero es que da lo mismo que le gusta, porque esta no la hicimos pensando en Pedro. ¿Se fija? Entonces empezábamos a discutir como que eran personajes reales, como que eran personas de verdad, porque es más fácil sentir empatía cuando uno inventa un personaje que cuando uno tiene un montón de papeles que dicen rango etario indefinido, ¿sí? Entonces eso se las dejo. Yo intenté el año pasado sí, intenté el año pasado con poco éxito tratar de hacer que hicieran personas y que se entusiasmaran, porque yo encuentro que es una idea bacán, y fallé tanto que dije, ya, filo, me voy a rendir al respecto, se las voy a tirar nomás, y si quieren lo toman, si quieren no, pero se los recomiendo caleta. ¿Ya? Es básicamente hacer una ficha de personaje. Ustedes definen un nombre, definen una edad y le inventan una historia, un poco como esos papeles que yo les pasé, ¿se acuerdan? Que tenía una historia súper volada sobre gente. Ya, esos son personas. No les hice dibujito porque habría gastado mucha tinta. pero eso es un ejemplo de persona, que es como un personaje para el que yo estoy segura que es mucho más fácil diseñar una web si ustedes están pensando en un personaje. ¿Ya? De ahí como la mitad de los datos se los inventé así al vuelo, y el resto eran cosas que era un público objetivo común que tienen todos. Si ustedes se juntan o miran con sus compañeros, se van a dar cuenta que había un público objetivo clarísimo, común para todos, ¿sí? Que sé yo, me lo guardé para mí, es mi secreto. Eso, respecto a los 2 puntos que no les puse ¿cómo se llama esto? Hoja, que son los plazos y las referencias. En primer lugar, es súper importante fijar los plazos. Yo normalmente el brief nunca lo escribo con el cliente ahí, me llevo los datos, lo escribo en mi casa. Una vez que defino los objetivos específicos, empiezo a hacer lo que se llama, o que ustedes espero conozcan, la carta Gantt. Yo cuando estudiaba no entendía mucho cuál era el objetivo de la carta Gantt. Me hicieron llenar un formulario de CNTV y no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿ya? No entendí las cartas Gantt hasta que tuve que trabajar en producción de serie y empecé a comprender su utilidad real, ¿ya? Las cartas Gantt son bacanes, de verdad, son súper bacanes. No son la única forma de organizar tiempos y plazos, lo destaco, no es la única. Busquen como tip algo que se llama Scrum, SCRUM, ¿ya? Que es una forma también de trabajar que incluye cartas Gantt de una forma un poco más amplia, pero que les puede servir en la vida. Las cartas Gantt son esta cosa en que uno pone procesos, ¿sí? Procesos, por ejemplo, definir contenido, hacer una maqueta de diseño,
hacer qué sé yo, una maqueta funcional en XD, hacer traspasar el contenido a WordPress, o sea, instalar WordPress, traspasar el contenido a WordPress. Después vendría, ¿cómo se llama esto? Hacer como, no sé, poner un template que refleje el diseño hecho previamente, bla, y así, ¿ya? Entonces uno pone esos procesos y luego les va poniendo, asignando tiempo, y los va poniendo como en un espacio de tiempo, y así uno calcula cuántos meses debiera demorar un proyecto. Tips que nunca me dieron a la hora de armar cartas Gantt: primero, siempre calculen un porcentaje de imprevistos. Por norma, yo tengo que para cada proceso dejo un medio extra de tiempo de imprevistos. Por ejemplo, si considero que algo me va a tomar una semana, o sea, 5 días laborales, entonces yo le voy a poner 7 días en total laborales. No trabajo los fines de semana, no lo hagan ustedes cuando estén trabajando, por favor. Sí, entonces voy a considerar que me va a demorar 7 días. Y esos 2 días extras son mis días para imprevistos. ¿Por qué? Porque de repente se corta la luz, se echa a perder el PC, te mandaron a comprar pan, no sé, tuviste una reunión extra que no contemplabas, tu hijo se portó mal en el colegio y tuviste que ir a buscarlo. No creo que eso les pase a ustedes, pero a mí me pasa menudo. No, ya no, pero cuando era chico me pasaba caleta. Qué sé yo, hay una serie de cosas que pueden pasar, puede explotar Chile, ¿sí? Entonces uno tiene que tener por lo menos tiempo para poder reaccionar y sopesar, sobre todo porque calcular tiempos de procesos es súper complejo. Mientras más largo sea el proceso, más difícil es achuntarle la cantidad de tiempo que se van a demorar. Y claro, a veces uno calcula de más y dice, no, me voy a echar una semana en esto, y te demoráis 2 días. Pero es bacán, porque el cliente va a estar súper feliz si tú le entregáis la cuestión 5 días antes, pero no va a estar súper feliz si se lo entregáis 5 días después. Entonces, por eso, siempre es mejor déjense un porcentaje de imprevisto. Yo dejo 50%, que es súper mega alto, pero como dejo 50 por proceso, y en algunos casos como ya no, esto me toma un día, no le voy a dejar imprevisto porque en serio me toma horas, entonces ponerle un día ya es como demasiado, ¿sí? Entonces sean bien conscientes cuando armen cartas Gantt en la vida, sean súper conscientes de cuánto se van a demorar. Lo conveniente en los plazos no es solo decidir un plazo de entrega, sino que definir plazos en general, y eso, por eso no cité al Scrum. Definen lo que en Scrum se llaman las milestones, son como puntos clave, objetivo o micro objetivos, ¿sí? Como ya, en una primera instancia yo voy a definir el contenido que va a ir, así como los puntos específicos. Entonces yo eso se los voy a mandar a usted, cliente, y usted me lo aprueba. Después yo voy a definir un mapa del sitio, ¿ya? Con esos temas que yo dije que se iban a tratar en la web. Entonces usted, como secciones, digamos, usted me dice que bueno, entonces yo armo un mapa del sitio, y ese mapa del sitio usted me lo aprueba, y cuando esté aprobado, entonces yo sigo. Si no, lo revisamos, lo corregimos, y después cuando aprobemos eso, seguimos. Porque es súper importante, y porque les estoy dando esta lata, porque muchas veces pasa que los clientes esperan contratarlos a ustedes para que ustedes se vayan a su casa, trabajen como chinos y les entreguen una web terminada, y el cliente ahí recién empezar a ver cosas. Hay clientes súper mañosos que de repente uno llega como con el mapa del sitio y empiezan como, ay ya, pero si eso es que no te puedo corregir si es que no veo nada, porque juran que uno por ser animador tiene que entregar puras cosas visuales y bonitas, y es como, no amigo, el mapa del sitio viene siendo como el storyboard de una web, entonces no me lo puedo saltar, porque si me lo salto entonces no voy a tener idea de lo que estoy haciendo. Entonces me tiene que aprobar esto, y una vez que me apruebe esto, no me venga a hacer cambio en el contenido, porque esto ya está aprobado. Si quiere hacer cambio en el contenido, eso se presupuesta aparte. Entonces cuando uno define los plazos, uno define todas estas cosas. En tantas semanas le voy a entregar la lista de contenido. Después de eso, sujeto a aprobación, ¿cierto? Después de eso, en tantas semanas le voy a entregar el mapa al sitio. Después, cuando eso esté aprobado, en tantas semanas le voy a entregar tal otra cuestión. Y todo este trabajo incluye todas estas instancias de corrección que podrán tener un máximo de tantas iteraciones, que es como
Yo le entrego al cliente, el cliente me devuelve feedback. Yo le entrego al cliente, el cliente me devuelve feedback. ¿Sí? Traten de que no sea más de 3 porque si no algunos se van al chancho. ¿Ya? Entonces, eso con los plazos. Entonces lo ideal es que los plazos no sea solo una fecha de entrega, sino que incluya todos estos procesos. ¿Por qué les digo esto? Porque así es mucho más fácil cobrar. Después yo sé que ustedes van a llegar a mí o a otros profes y les van a preguntar, profe, ¿cómo cobro esto? Clásico. La mejor forma de cobrar es que ustedes primero definan una Gantt clara, tengan los plazos claritos y después piensen cuánto quieren ganar ustedes al mes, cuánto cuesta su trabajo al mes. Y a partir de ahí, hacer la matemática. Si me demoro 10 días y al mes quiero ganar, no sé, 100, cobraré 10, po. De hecho no, cobraré un poco menos porque son 20 días laborales, pero ¿sí? A todo esto como tip, si están hablando solo de días laborales y no están contando fines de semana, dividan el monto por 20, no por 30. Porque los fines de semana ustedes no trabajan y sus días laborales tienen que poder cubrir sus fines de semana. ¿Sí? Entonces, por 20, no por 30. Eso, las referencias, por último, cuando uno está haciendo una web, por supuesto, el cliente normalmente tiene muchas referencias en la cabeza. Quiero hacer una página web como la de tal competencia. ¿Sí? Normalmente siempre es una buena idea, de hecho, si van a trabajar para un cliente, buscar la competencia de ese cliente, la competencia directa y ver qué es lo que están haciendo. Porque ellos probablemente también pasaron por este proceso y sacaron sus propias conclusiones, ¿se fijan? Entonces de repente de ese proceso externo, de las conclusiones que son en el fondo la web o lo que sea que tiene la competencia, podemos sacar nosotros mismos otras conclusiones y agregarla a nuestro documento, ¿sí? Entonces, punto 1, referencias de la competencia en cliente. Punto número 2, referencias propias. A veces los clientes quieren que la página sea igualita a la de, no sé, Coca-Cola o la de Apple o lo que sea, ¿ya? Y eso se anota y se anota la razón, ¿ya? Como por ejemplo, esta página tiene un slider que al cliente le gusta mucho, le gustaría implementarlo de alguna manera, no sé, una lecera, pero ahí está, ¿sí? Y por último, mencionar que no es necesario que las referencias sean del mismo rubro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una revista, no necesariamente todas mis referencias tienen que ser revistas. Pueden ser cosas tan variadas como una página de e-learning, una página de venta de software, una página de Facebook. Facebook muchas veces puede ser referencia porque como la gente lo usa mucho, hay códigos visuales que uno se puede, entre comillas, robar de ahí y ocupar en la web y ese marco conceptual queda, ¿ya? Creo que les hablé de marcos conceptuales, ¿cierto? Este rollo del teléfono. Estoy casi segura que lo dije en alguna clase. Si no, tienen que ser, bueno, lo pueden buscar. Marcos conceptuales. Entonces, ustedes ponen básicamente una web, o sea, el link de una web, ojalá una fotito, y escriben por qué esa es una referencia. Traten de no irse al chancho. Yo he visto brief que tienen como, no sé, 3 páginas de contenido y 10 de referencias, eso es como mucho. Ya, pongan unas 5 o 6 a lo más, que más o menos reflejen ya sea el comportamiento que ustedes esperan que tenga la web, o el contenido, puede ser también, o alguna otra cosa que les parezca digna de mencionar, ¿ya? Si ustedes revisan la página de la competencia de su cliente y en verdad no encuentran nada, no la pongan, no hay obligación ponerla. Lo importante es que pongan referencias que sean significativas para ustedes y que ustedes en el fondo estén diciendo, yo estoy apuntando a tal cosa. ¿Por qué se pone? De nuevo, porque es parte como de los objetivos y así tanto el cliente como ustedes van a tener clarito para dónde va la moto, ¿ya? Eso con el brief. Estoy cansada de tanto hablar. A continuación les voy a dejar el video de los requerimientos, por eso lo voy a grabar en un ratito porque pueden notar que estoy súper difónica y no puedo forzar tanto la voz, lo siento mucho. Eso, cualquier duda al mail. Lo que espero para los que tengan que dar examen es que justamente hagan este documento. No tengan miedo de mandármelo, les voy a mandar feedback, no tengo ningún problema. Se los puedo revisar 50 veces si quieren, no hay atado. De verdad. Iteren conmigo, no hay ningún problema. Si en el futuro futurístico ustedes están trabajando y necesitan ayuda con algo, también mándenme un mail, no voy a tener ningún atado en ayudarlo, no hay problema. ¿Ya?
Así que eso, espero que estén súper, espero que sus familias estén súper. Les mando un súper mega gran abrazo. Y eso, nos estamos viendo en la vida. Chau, chau.